Hola amigos, vamos a hablar de la oración como fuente de poder. La oración llena todo el panorama de la Biblia. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, recorriendo sus páginas hasta el Nuevo, grandes capítulos donde la oración va a ocupar un lugar preponderante, como una categoría espiritual que tiene un valor sustantivo en la vida del creyente que es necesario que en esta época rescatemos. La idea más arraigada que tenemos de oración tiene que ver con pedir algo. Bueno, porque pedir es fácil y en el imaginario de las personas acercarse a un Dios todopoderoso para pedirle algo es un ofrecimiento gratis que tenemos todos y es muy difícil negarse a usarlo en cualquier ocasión. Por eso todos podemos orar y todos podemos pedir. El problema con eso es que sería solo usar un elemento de la oración, porque Cristo habló de que en la oración hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Y nosotros nos hemos quedado en el pedir, porque para el pedir no se necesitan muchas cosas, muchas condiciones espirituales. Cualquiera puede pedir. Hemos simplificado, en nuestra sociedad ha simplificado tanto la oración, que más que hablar con Dios es un encuentro con Dios. Los discípulos de Jesucristo hicieron un descubrimiento sensacional. Eran judíos que andaban con el Señor, tenían una formación obviamente religiosa, eran hijos de Abraham, eran del pueblo de Dios, conocían la historia de los profetas, conocían la ley, todo eso. Eran dignos representantes del pueblo de Israel. Y Jesús los escoge entre sus discípulos, entre sus seguidores, y los llamó después apóstoles. Un día cualquiera, se le acercan al Señor cuando lo vieron orando, y es importante tomar eso en cuenta. Se le acercan al Señor cuando lo ven orando y le dicen algo increíble. Señor, enséñanos a orar. Es bastante curiosa la solicitud porque es uno de ellos que se acerca en representación de muchos y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que le están pidiendo al Señor? Porque ¿sabían orar los discípulos? Bueno, depende de lo que usted llame saber orar. Lo que esos discípulos tenían de la oración tenía que ver con un esquema cultural, litúrgico, religioso de siglos. Por ejemplo, sabían que los judíos oran de pie con las manos levantadas y mirando hacia Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Sabían que los judíos oraban 3 veces al día. Sabían que los judíos oraban en el templo, en la sinagoga, y que las oraciones de los judíos eran largas, como grandes poemas, muy particulares, muy puntuales, no tan espontáneas como las oraciones cristianas. Es decir, se acercan al Señor Jesús con un bagaje cultural religioso de la oración,
Pero cuando ven orando a Jesucristo, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Interesante eso porque eso revela una crisis. Es decir, hombres que tenían, se supone que tenían conocimiento de la oración, y cuando ven orando al Señor, lo que se dan cuenta de que lo que tienen es la cobertura histórica de una enseñanza de siglos que tiene que ver con formas. Estaban atrapados en el reino de la forma, mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque se lo inventaron. No fue una imposición divina. De pie con las manos en alto, tampoco fue una imposición divina. 3 veces al día, tampoco. En el templo y en la sinagoga, tampoco. Es decir, Dios no impuso esas metodologías para orar. Esas formas son formas religiosas. No son malas, son simplemente tradicionales. Ellos habían estado rindiéndole respeto a la tradición. Y eso está bien. El problema es que cuando le rendimos más respeto a la tradición que a la devoción, estamos en un serio problema. El Señor escucha esa petición y decide que los va a ayudar. Es decir, el Señor no se hizo el loco con la petición de los discípulos. El Señor no le dijo, tranquilo muchachos, no se preocupen, orar es hablar con Dios, váyanse. No, no dijo eso. Eso lo hemos inventado nosotros. Nosotros hemos despedido a nuestras multitudes, a nuestras ovejas, con esa frasecita. Una frasecita simple que disminuye la oración sencillamente a un acto en el que yo me acerco a hablar con Dios. No, Cristo dijo algo muy serio. La respuesta de Cristo es muy densa. Y tiene 3 elementos que las encontramos en el Padre Nuestro, que es la constitución de Jesucristo. Es el momento en que Cristo aparece ante el mundo, ya viene del desierto, donde estuvo 40 días en ayuno, se va a presentar, es bautizado por Juan y ahora se presenta con un discurso que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte. Le dice 3 cosas y las 3 cosas son muy serias. Número 1, el Señor les habla de la motivación de la oración. Fíjense que Cristo no les dice tienen que sentarse, tienen que pararse, tienen que levantar las manos, tienen que postrarse, porque esos no son los elementos esenciales de la oración. Esos son elementos secundarios. Elementos esenciales son estos. Número 1, motivación. O sea, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Impresionante esto que está diciendo el Señor. Nadie había hablado de eso. De hecho, nadie había enseñado a orar en todo el panorama de la Biblia. Y Jesucristo toma la motivación del orador, del orante, ¿se acuerdan del fariseo y el publicano? Diferentes motivaciones provocan un juicio de Dios a cada uno de ellos. El erudito, que sabía mucho, ni siquiera oró, habló consigo mismo. En cambio, el publicano, que era un pecador pero vino arrepentido, se encontró con Dios en un momento en que vino al templo. Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Cuáles hipócritas? ¿De quién está hablando Jesucristo? Bueno, está hablando del liderazgo que oraba para que lo vieran, para que lo estimaran. Es decir, que oraban para que la gente viera su consagración. Una motivación equivocada. No hagas como los hipócritas que se paran en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Número 2, el Señor habla de devoción. Mas tú cuando ores,
Y observen la construcción de la oración, de la frase. Pero tú cuando ores. Es decir, no está hablando de las oraciones utilitarias, de las oraciones rituales que hacían los judíos y que hacemos nosotros. Oramos al comer, oramos al dormir, oramos cuando viajamos, oramos para pedirle al Señor que nos limpie, que nos sane, para, en fin, para recibir un beneficio momentáneo, utilitario de parte de Dios, y eso está muy bien. Pero Cristo no está hablando de eso. Cristo está hablando de devoción, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra tu puerta. Es decir, está hablando de intimidad. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cristo está hablando de oración pública y está haciendo una diferencia sustancial entre la oración pública y la oración privada. Los cristianos tenemos que entender aquí y ahora, hoy, que no es lo mismo orar que tener una vida de oración. Y el contenido, número 3, dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no se angustien por el vocabulario de la oración. Es decir, la oración no tiene que ser un ejercicio de oratoria con palabras rimbombantes y domingueras para que la gente nos oiga y nos aplaude. No se preocupen por eso. Tiene que ser lo que sale del corazón. Si sale llanto, hay llanto. Si no salen palabras, pues no salen palabras. Si sale dolor, si sale silencio, no importa lo que salga. La oración es un encuentro de dos mundos, con palabras o sin palabras, donde tú te encuentras con el Señor en un momento de intimidad para que Él te transforme. Jesús tenía un ministerio exitoso. Predicaba, enseñaba y sanaba. Pero la oración marcó su vida. Miren cómo lo recoge Marcos. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cristo no está haciendo esto como una oración utilitaria. Obviamente las hacía como lo hacían todos los judíos y como lo hacemos todos los cristianos. Pero Cristo está buscando un momento de soledad. Se levanta muy temprano, se escapa de su casa y se va a un lugar solitario porque la gente lo iba a buscar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y él escapa de la multitud, sale muy temprano de su casa y se va a un lugar a orar, a tener comunión con el Padre. Impresionante porque Jesucristo es Dios, pero se comporta como hombre, se despojó de su gloria, tiene que orar, tiene que comer, se ríe, se molesta, llora, duerme, se angustia, como cualquier humano. La única diferencia es que nunca pecó. ¿Por qué es difícil tener una vida de oración? No una vida de oraciones, no que no oremos al comer o al dormir, o cuando estamos en el culto para recoger la ofrenda o despedir. No se trata de eso. Es tener una vida de oración. Momento diario de comunión con Dios. Porque la vida de oración es un acto de guerra espiritual. La oración tiene dificultades naturales que no tienen ninguna otra categoría divina. Son distracciones procedentes del mundo espiritual enemigo. La preocupación principal de Satanás es impedir la oración de los cristianos. Él ataca especialmente la oración porque la oración como categoría espiritual, la vida de oración, desarma la causa principal que produce pecado. Cristo lo dijo hace 2 milenios: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración pública, esa que casi siempre hacemos, es un evento controlado. Y cuando nos están controlando, nosotros nos portamos bien. La oración privada no. La oración privada es un proceso íntimo, un encuentro de dos mundos donde se producen transformaciones. La oración tiene como consecuencia inmediata la vida de santidad, separación del mundo. El éxito, mis amigos, y el fracaso en la vida del liderazgo cristiano de hoy tiene que ver
con un abandono de la vida de oración. Y el Señor nos invita a que nos devolvamos al altar de su presencia en una vida de oración íntima con Él, donde seremos transformados y nos convertiremos en factores de transformación. Que Dios me los bendiga. Amén.